El próximo 25 de febrero, el Teatro del Odeón, aquí en París, estrena en sus locales de los Ateliers Berthier Un amour imposible, Un amor imposible, espectáculo teatral basado en la novela de Christine Angot y puesto en escena por Célie Pot. El texto, que aborda las difíciles y a menudo conflictivas relaciones entre madre e hija, es servido por dos grandes actrices, la veterana Bulle Ogier y la multifacética María de Medeiros. Y precisamente para hablarnos de este espectáculo y de su intensa trayectoria como actriz, María de Medeiros ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. De nada, es un placer. Permíteme, María, que explique antes que nada que has nacido en Lisboa, pero que vas a pasar tu infancia en Austria, en Viena, en el seno de una familia donde el arte y la cultura tenían, sin duda, una importancia capital. Tu padre es el compositor, por ejemplo, Antonio Vitorino de Almeida. ¿Te quedan recuerdos de aquellos años en Austria? Sí, me quedan recuerdos maravillados, ¿no? Fue una infancia preciosa. Austria, pues Viena es lindísimo, ¿no? Es la ciudad de los chocolates. Y de la música, sobre todo. Y ¿no? de la música. Y nuestra casa era llena de músicos de todo el mundo que pasaban ahí tocando, comiendo, hacíamos grandes campeonatos de futbolín y eso, o sea, yo creo que desde mi infancia que fui educada y es un gran regalo que me han hecho mis padres, pues con la curiosidad de lo otro, ¿no? Los diferentes idiomas, las diferentes culturas, todo eso desde siempre ha sido un poco mi realidad y es eso que me encanta, que me interesa. María de Medeiros, ¿qué música se escuchaba en tu casa? Entonces, en mi infancia realmente solo escuché prácticamente música clásica, o sea, cada mañana me despertaba con mi padre al piano, pues estudiando Chopin, Mozart, Schumann, Beethoven. Sé que, por ejemplo, mis compositores preferidos de infancia eran Mahler y Stravinsky, que yo bailaba Petrushka y la primera de Mahler pues aún hoy es algo que realmente es toda mi infancia, me toca el corazón tremendamente. Y solo más tarde, cuando volvimos a Portugal después de la Revolución de los Claveles, empecé a ver que había otros tipos de música que existía, pues esto, el jazz, el rock, y me enamoré absolutamente de la música latinoamericana, justamente, la música brasileña, pero también otro tipo de música. Y entonces, bueno, sigo con gustos muy, muy, muy amplios. Luego descubrí el flamenco y, bueno, todo me interesa. Allí en Lisboa vas a estudiar en el Liceo Francés. Nos hablabas de esta primera de Mahler. Precisamente el movimiento lento de la primera de Mahler es la canción Frère Jacques. Frère Jacques, lindo, sí, sí, lindísimo. Te ayudó Pero mucho. con un toque zigoena, ¿no? Un poco gitano, con Sí, un en toque tono menor, gitano. además, muy triste. Sí. El hecho de estudiar en ese liceo francés era una puerta a la libertad también. Se respiraba un ambiente más libre que en otras escuelas lisboetas. Bueno, yo viví Portugal en la libertad, porque ya vine después de la Revolución. Yo estaba en el Liceo Francés ya en Viena, porque, claro, los portugueses un poco se dividen entre anglófilos y francófilos y suelen hablar muy bien todos los idiomas y nuestra familia, aunque todo el mundo hablaba inglés, pero realmente era muy francófilo, se hablaba francés, que era la lengua diplomática también. Y entonces, claro, era lo que estaba más cerca de nosotros, en la escuela francesa, porque portuguesa obviamente no había, y seguramente sí, se respiraba, pues la Francia siempre representaba algo de libertad, ¿no? De expresión, etc. Era inevitable que vinieses a estudiar a París, ¿no? Era inevitable porque sí, he hecho el bac, o sea, he hecho toda mi formación en francés y era como obvio seguir los estudios aquí en París. Si empiezas a estudiar filosofía en la Sorbona, muy rápidamente el teatro adquiere más importancia. Vas a estudiar incluso en el conservatorio, ¿no? No es fácil ser admitido al conservatorio nacional. Entrar en el conservatorio, o sea,
ya fue una aventura increíble. Ya, yo estaba en una escuela muy, muy intensa de filosofía, ¿no? Y aquí, y que me encanta y tal, pero unos amigos, y yo ya había hecho cine, ya había hecho teatro, y un amigo, Serge Treffaut, que es un gran director ahora de cine, pues me convenció a presentar los concursos. Y son realmente muy difíciles, y yo no sé cómo he entrado, porque luego 20 años después me han invitado a ser jurado en el mismo conservatorio donde yo había estudiado. Y cuando vi lo difícil que es, o sea, la cantidad de alumnos, la cantidad de etapas y también poner de acuerdo, al final éramos 18 personas en el jurado, poner a esas personas de acuerdo, es un milagro entrar en esas escuelas, pero bueno, el milagro pasó y realmente cuando vi que estaba dentro, pues ya no podía pasar 8 horas por día estudiando filosofía. Y es una pena. A mí me hubiera gustado hacer todo, pero bueno, los días no eran suficientemente largos. Muy difícil con 24 horas al día. Vas a trabajar en el teatro, pero va a ser en el cine donde vas realmente a triunfar. Recordemos ya la mítica Pulp Fiction con John Travolta y Bruce Willis. Imagino que el rodaje fue una locura, ¿no? Rodar con Tarantino. Fue súper divertido rodar con él. Y yo lo había conocido aquí en Europa en un pequeño festival aquí en Avignon y se creó una amistad de cinéfilos realmente con él. Y yo creo que todo el mundo participó en Pulp Fiction con la sensación de estar trabajando con un grandísimo artista, pero yo por lo menos no podía imaginar que esa película tan compleja, tan audaciosa, tan increíble, tan difícil también, encontraría un público mundial. Pero, o sea, para nosotros fue muy divertido. Él es ya desde muy joven, porque era muy joven, un director extremadamente preciso, pero él mismo es un espectáculo. Entonces yo recuerdo estar rodando y estar como mirándolo a él, porque él es genial. Espectáculo. En el 2000 precisamente pasas del otro lado de la cámara para empezar a dirigir cine. Vas a dirigir Capitanes de Abril. Era una manera de saldar una deuda con la historia de Portugal, contar lo que pasó en esa revolución de los claveles. Sí, me di cuenta que había sido un privilegio increíble para mí vivir tan de cerca el periodo revolucionario. Como te dije, llegamos justo después, pero mi padre conocía a muchos de los protagonistas de la revolución y mi madre también, porque mi madre era periodista política. Entonces yo tuve la suerte así en la infancia, mientras jugaba, pero también de conocer a esas personas, muchos de los militares que han hecho la revolución. Y también seguir de cerca el proceso democrático que se instauró, que es un caso casi único en el mundo, ¿no? De un golpe de Estado militar hecho por gente muy joven contra una dictadura mayor, muy vieja, de 48 años de dictadura, y toman el poder y no se lo quedan y lo dan a la sociedad civil y respetan absolutamente los derechos humanos. Bueno, es extraordinario. Entonces se me hizo como un deber, un objetivo de vida contar esa historia. Y yo había desde los 19 años que dirigía ya películas, que siempre me gustó el otro lado de la cámara también. Pero sí, hacer esa película como primera película así de ficción fue un reto increíble porque, bueno, es una película al mismo tiempo muy ambiciosa, ¿no? Con muchos extras, volvimos a poner los blindados que ya eran viejos cuando hicieron la revolución, pues ahí los volvimos a poner en acción y ocupamos las calles de Lisboa. Hoy en día me parece otro milagro haber conseguido hacer esa peli. María de Medeiros, con más de 50 películas en tu haber, como intérprete y realizadora también, vuelves al teatro, y no cualquier teatro, no el teatro de Europa, el teatro del Odeón aquí en París. ¿Qué significa para ti esta vuelta? Aunque me contabas que en Brasil has estado haciendo mucho teatro. Sí, la verdad no he parado de hacer teatro, quizás menos intensamente que a una época aquí en Francia, pero sí, recientemente he hecho una obra en Brasil que nos ha llevado por todo Brasil.
O sea, obviamente estuvimos en São Paulo y Río, pero también en Fortaleza, también en Bahía, en Porto Alegre abajo, ahí donde hace frío. Se llama A Nuestros Hijos y es escrita por la actriz que actuaba conmigo, Laura Castro. Y ella tiene una historia interesante que cuenta en la obra, que es que ella tiene 3 hijos con su compañera y cada una ha hecho una inseminación con donador anónimo, y, o sea que cada una ha dado a luz un niño y han adoptado una tercera niña. Y tienen una familia preciosa de sus 3 niños. Y entonces ella cuenta en la obra pues cómo lo ha anunciado a su madre, porque su madre, o sea, es una relación madre-hija ahí también. Su madre es lo contrario de una madre conservadora, todo lo contrario. O sea, es una madre que ha sido guerrillera, que ha sido presa, torturada, ha sido exiliada y hoy aún es súper involucrada así en defender los derechos de los niños seropositivos y tal. Pero cuando la hija viene a verla y le dice, estoy esperando un bebé, se queda muy feliz y piensa que igual la hija ha cambiado de opción sexual y todo. Y luego la hija le dice, pero mi bebé está en la barriga de mi compañera. Y eso es el límite de la abertura de espíritu de la madre, que le dice, no, si está en la barriga de tu compañera, es su hijo, no es el tuyo. Y ella, no, es mi hijo. Entonces empieza una conversación extremadamente interesante en la que los 2 personajes son muy inteligentes y tienen argumentos muy válidos. Y es la fuerza de la obra, yo creo, de Laura Castro, es que uno ve la obra y es como si uno estuviese en la conversación metido ahí y va a cambiar y dice, no, ella tiene razón. Y luego, pero ella también tiene razón. y así va. Y entonces, ahora lo hemos adaptado al cine. Deja de ser una cosa entre 2, sino que se vuelve una película más coral y esperamos rodarla este año. En fin, volviendo a Un amour imposible, un amor imposible, la novela de Christine Angot gira en torno también a la expresión tener una madre, precisamente el tema del que nos hablabas. ¿Cuál es la realidad de ese vínculo? ¿Es la historia de un amor imposible realmente? ¿El amor madre e hija? Bueno, es una historia muy compleja. El título es buenísimo porque reúne finalmente todos los amores imposibles que están en esa historia terrible. Es la historia de una infancia muy feliz entre una madre y una hija sin padre, porque la madre, que era de una, digamos, una clase muy simple, ¿no? De una pequeña ciudad ahí en Francia, en el centro de Francia. Yo, por ejemplo, nunca fui a esa ciudad, que es Châteauroux. Y pues se encuentra con un chico de buena familia parisina, ¿no? Se enamoran. Y Christine, el personaje de Christine, la hija, es una hija deseada, pero el padre desde el inicio dice, nunca habrá nada entre nosotros. O sea, no hay manera de unirnos. Pero aún así la madre asume eso completamente y tiene esta hija y tiene una infancia maravillosa, de gran amor realmente entre las dos. Hasta que sale una ley muy importante y muy buena aquí en Francia, en 72, que define que, porque antes los hombres que tenían hijos fuera del matrimonio no los podían reconocer. Y a partir de 72 pueden reconocer a los hijos extraconyugales. Y entonces la madre pues se empeña en que eso pase y presenta a la hija ya con 13 años a su papá. Y su padre, un poco obligado por la madre, sí que la reconoce y empieza a salir con ella, a llevarla de vacaciones y tal. Y la hija vuelve un poco perturbada, pero la madre es incapaz de ver qué pasa realmente ahí. Y solo tiempo más tarde, después de un silencio muy doloroso, finalmente se entera y la niña consigue encontrar manera por amigos, etcétera, de decir lo que pasa, que es que el padre la abusa absolutamente. O sea, la hija es
la niña es como esclavizada sexualmente por su padre. Es una historia terrible. Entonces, en ese amor de infancia tan puro, tan perfecto, entra la tragedia, ¿no? Y entonces, Un amour imposible, ¿qué es? Es también cómo sobrevive el amor tan puro ese de la infancia a una tragedia de esa. Cómo seguir amándose madre e hija después de ese silencio, de ese dolor, de esa tragedia. Es el amor imposible entre la madre y el padre, el chico rico y la chica de provincia pobre. Y es el amor también imposible entre hija y padre, porque lo que pasa es que la niña, cuando encuentra al padre antes de ser violentada, se enamora de ese padre, le parece increíble, o sea, un señor de poder, un señor, sí, es un gigante para ella. Y entonces, claro, es también el amor imposible con el padre. Entonces ese título pues reúne todos esos aspectos de lo difícil que es amar. Más allá de los problemas, de la tragedia, la relación madre-hija siempre ha sido conflictiva. Tú que tienes 2 hijas. Yo adoro a mis hijas. Yo soy absolutamente enamorada y no tengo la experiencia de mucho conflicto. O sea, obviamente, claro, educar a niños siempre es difícil, hasta porque tenemos que hacer nuestra propia educación. O sea, yo creo que educar es educarse a sí mismo también. Siempre tiene aspectos así más o menos complicados, pero debo decir que hasta ahora solo me ha dado mucha alegría, mucha felicidad. En la obra interpretas el papel de la hija. ¿Qué es más fácil, ser madre o ser hija en este Entonces caso? es muy interesante para mí pasar de una obra donde soy la madre, que en Brasil, a una obra donde soy la hija. Y en las dos fue un reto, porque cuando hice la madre estaba haciendo una mujer bastante más mayor que yo. O sea, que trabajé en un cambio físico y tal, en una actitud, una forma de hablar, rictos y tal, en envejecerme, ¿no? Y ahora es todo lo contrario, porque aquí en Un amour imposible hago el papel de Christine de los 8 años hasta los 50. Entonces, te puedo decir que la parte de la infancia cansa, porque no paro de correr y de saltar, pero hay que reencontrar en el cuerpo, ¿no? Todo, el moverse, el mirar, el hablar como una niña. Entonces es fascinante como reto así actoral. Y seguro que te mantiene en una forma estupenda. La verdad es muy cansado, pero sí que me mantiene. En fin, pues ya lo saben, Un amor imposible, Un amour impossible, obra basada en la novela de Christine Angot, puesta en escena por Célie Pot, interpretada por Bulle Ogier y María de Medeiros, se estrena el 25 de febrero y va a estar en cartel en el Teatro del Odeón de París hasta el 26 de marzo. Muchísimas gracias, María, Gracias, por un haber estado placer. aquí con nosotros. Y si quieres volver a ver íntegramente esta emisión, incluso verla en vídeo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube. Todo se puede ver en YouTube hoy en día, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama este programa. Y sobre todo, permíteme dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de que todo salga bien en este programa. Gracias de nuevo, María, y mucho éxito con esta obra. Gracias.